Efectivamente, bueno, muchas gracias a ustedes. Para comenzar, quiero decir formalmente buen día a todos. Gracias por la invitación, especialmente para Fernando, para Franco, que me han tenido en cuenta. En virtud del tiempo del que dispongo y para no demorar, voy a comenzar con la presentación. Se titula la misma Consentimiento informado como documento médico legal desde una perspectiva quirúrgica. Y para comenzar hay que decir que el consentimiento informado es un proceso que se da mediante una interacción entre dos actores, un médico y un paciente, en este caso cirujano, que es ética y legalmente necesario, o sea, que está regulado por ley y que se da previo a una práctica invasiva. En este caso, una cirugía, pero podría ser un drenaje percutáneo, un tratamiento endoscópico o incluso un tratamiento quimioterapéutico. Defiende la capacidad del paciente del autogobierno, o sea, de valerse por sus propios medios y de deseos, y se funda en el principio bioético de la autonomía. La ley nacional que regula el consentimiento informado, de manera introductoria, es la 26.529, el Código Civil y Comercial de la Nación. Hay una ley provincial, inclusive, que adhiere a una ley superior de la Nación. Y los ítems más importantes, a mi punto de vista, son estos. El artículo 5, en el cual dice qué información es necesaria que yo, como cirujano, le exponga a mi paciente en función de lo que implica la ley. Lo primero es la naturaleza, o sea, cuál es la patología que tiene, cuál es el procedimiento que le ofrezco a mi paciente, en este caso la cirugía, y cuáles son los beneficios que espero la misma, los riesgos, y si existen o no alternativas terapéuticas. Por otro lado, la ley habla de que todos los consentimientos informales, al ser un acuerdo entre partes, podrían ser verbales. Sin embargo, y esta es una de las excepciones que nos alcanza a todos nosotros, la cirugía no entra dentro de sus consentimientos informados verbales, por lo cual toda cirugía demanda un documento de consentimiento informado que debe llenarse por las partes, cumpliendo con los dos criterios. O sea, un consentimiento, es que el paciente haya manifestado su voluntad y que sea informado, es decir, que el médico le haya dado la información al paciente para que decida libremente. Y además, todo procedimiento invasivo, más allá de la cirugía, también requiere un consentimiento informado escrito. El artículo 7 habla de la instrumentación, y esto hace referencia puntualmente a la revocación. Así como el paciente tiene la potestad de asentir una práctica en cualquier momento, también tiene la potestad de revocar su consentimiento en cualquier momento. Y por último me voy a referir a un artículo, que es el artículo 9 de excepciones, que habla que cuando un cirujano puede proceder a una práctica sin la necesidad de tener el consentimiento del paciente expreso. Y uno es cuando media un bien para la sociedad, o sea, cuando hay un riesgo para terceros. Y el otro caso, por todos conocidos, es cuando hay un riesgo inminente de vida, es decir, el tiempo de diferir la cirugía para obtener un consentimiento informado, sea del paciente o de un tutor, un sustituto, pone en peligro la vida del paciente, y por ende el médico está autorizado, el cirujano en este caso, a proceder con la terapéutica. El consentimiento informado se comenzó de alguna manera, digamos, allá por el año 500 después de Cristo, y este es un hecho muy simbólico, es decir, un emperador, Bizancio, presenta una rama, una retención agua de orina, y los cirujanos, por el miedo que imperaba en ese momento al tratamiento y al fracaso del tratamiento, exigen que no se los castigara si las cosas andaban mal, pero que aparte fuera el propio emperador el que le diera en un gesto simbólico el bisturí a los cirujanos para comenzar el procedimiento, lo que era considerado, como les digo, como un gesto manifiesto de voluntad. Y ahí este se entiende como la forma temprana del consentimiento y primer esbozo de lo que hoy conocemos como consentimiento informado. El consentimiento informado, como bien digo, es un proceso, y este documento que nosotros firmamos previo a llevar al paciente a cirugía es simplemente la constatación de que ese proceso y ese hecho sucedió. Es imposible, como imaginarán, poner de manera taxativa todas las potenciales complicaciones que pueden devenir de un procedimiento quirúrgico. Y por otro lado, el consentimiento, y esto es una desventaja que tenemos nosotros cirujanos, es considerado por muchos pacientes como un vehículo de protección legal para terceros. En este caso, las instituciones de salud, hospitales, clínicas, sanatorios, y para el profesional. Y esto se funda en características propias del documento, que tiene un carácter especulativo por su naturaleza, que utiliza términos técnicos, médico-legales, y por el nivel de redacción que muchas veces es difícil de comprender. Se sabe que a lo largo de la historia, y en estos últimos años aún más, ha habido múltiples de reclamos exitosos por dificultades, por deficiencias, por irregularidades en la obtención de los consentimientos informados. Esto es importante porque así como nosotros entendemos el consentimiento informado como una instancia, para el paciente es un momento capital previo a la cirugía.
Y eso tiene un alcance médico-legal para nosotros, en el cual, si actuamos de manera subóptima, digamos de alguna manera, esto puede ser un punto seguido de nuestra carrera o inclusive un punto final de nuestra carrera como cirujano. Este es un artículo que habla, es un artículo prospectivo de la Universidad de Leicester, que es un cuestionario que se hace alrededor de 700 pacientes al mes operatorio de cirugías ginecológicas, y los números son alertadores. Dicen, casi el 50% de los pacientes pensaban que el consentimiento que firmaban era simplemente para proteger al paciente. Y cerca del 70% de estos mismos pensaba que ya no tenían control de su propia salud y que ese control pasaba a depender del cirujano. O sea, esa es una de las percepciones que tiene el paciente en relación a este documento. ¿Qué dice Joint Commission? Joint Commission hace unos años atrás publicó un reporte de su centro acreditado, hizo un relevamiento en relación al consentimiento informado puntualmente. Y ve que cerca del 50% de los pacientes que firmaban el consentimiento no entendían esa información, o sea, iban a la cirugía y no habían comprendido qué cirugía iban, cuál era la patología y demás. De los cuales el 60% ni siquiera había leído el consentimiento, y eso me permite inferir el tipo de consentimiento que estamos escribiendo, el tipo de consentimiento que le estamos dando a nuestros pacientes. Cuando hablamos de estándares de divulgación, el primer factor a reconocer es que existe entre nosotros los cirujanos una variabilidad explícita, o implícita mejor dicho, de la información que ponemos. O sea, es heterogénea la información que nosotros le damos a nuestros pacientes por cuestiones idiosincráticas, por la formación que tenemos en relación al consentimiento informado y por la experiencia quirúrgica que tenemos. Con lo cual, al no estar protocolizada esta información, la información depende de cada cirujano y en el momento en que se encuentra, y de eso redunda en omisiones o en redundancias, como bien digo. Y el segundo factor es cómo exponemos la información. Y en esto ya se conocen que hay tres patrones para exponer la información en el consentimiento informado. El primer patrón es el de práctica profesional, un segundo es el de persona razonable y un tercero, ideal, sería un patrón subjetivo. En el primero se centra fundamentalmente en el médico, es una figura bien paternalista, en el cual se rige por una doctrina judicial jurídica que se llama doctrina Bolam, que significa que un médico no es negligente al informar al paciente en tanto y en cuanto le exponga la misma información que le expondría a un colega, a otro paciente en situaciones o condiciones similares. Por su parte, el persona razonable es a la inversa, centra el foco en el paciente y el médico es quien acompaña ese proceso dándole la información considerada capital. Ahí surge un concepto que se llama riesgo material, que es muy difícil de explicitar porque es muy controvertido. ¿Qué se considera como riesgo material? Bueno, va a depender del cirujano, del paciente. Entonces, para homogeneizar eso, se entendió como que cualquier riesgo que pudiera hacer declinar al paciente de la conducta quirúrgica ofrecida. Y como dije al inicio de este slide, el subjetivo, que es más bien una cuestión ideal, en donde rige un equilibrio entre el paciente y la persona en función de las necesidades propias de cada uno. La toma de decisiones compartidas, el consentimiento informado, este es un gran capítulo de la relación médico-paciente, una cuestión más humanitaria, más comunitaria. Se sabe que el paciente estuvo excluido de la toma de decisiones a lo largo de la historia. O sea, era un principio, como dije recientemente, paternal. La primera mención en la literatura de la toma de decisiones compartidas viene allá por el año 1982, y desde ese momento hasta la actualidad un proceso de transición en el cual ahora es la medicina, los médicos y todos los profesionales de la salud los que ubicamos en el centro al paciente y colaboramos con la toma de decisiones informándolo, capacitándolo, acompañándolo. Este apoyar de la autonomía del paciente permite construir relaciones, o sea, un vínculo sólido médico-paciente, respeta la autonomía y respeta la autonomía individual. Y hago referencia a un consenso que se llama el Consenso de Salzburgo, que está firmado por muchos profesionales, pero de más de 18 países, en el año 2011, en el cual ya se hizo una interpretación de todo lo que es esta relación toma de decisiones compartidas, y puntualmente en la toma de consentimiento informado. En relación al momento de obtener el consentimiento informado, el capítulo europeo de Derecho del Paciente, allá por el año 2000, aproximadamente 2002, sacó una sugerencia, unas directivas en realidad, que decían que al menos se le deberían dar al paciente 24 horas para que razone, para que comprenda, para que piense en la información que nosotros le dimos. Lógicamente esto aplica para cuestiones electivas programadas, no rige para la urgencia, porque como todos sabemos es una condición prioritaria de atención y el tiempo es indirectamente proporcional al riesgo que se le produce al paciente la historia natural de esa enfermedad. Con respecto al tiempo adecuado, se vio que mientras más tiempo le doy al paciente, menos posibilidades tengo que este paciente litigue conmigo como profesional, posiblemente porque se toma el tiempo de
de repensar las alternativas y si eventualmente tiene alguna necesidad, reconsultar al consultor, a la consulta médica. Este es un ítem que me parece relevante para nosotros, la performance del cirujano. Como todos sabemos, no todos los cirujanos operamos de la misma manera, no todos tenemos la misma tasa de complicaciones y demás. Este es un estudio en el cual se pone manifiesto, es decir, los cirujanos que participan en centros, y los centros propiamente dichos, en instituciones de salud con más volumen, tienen menos complicaciones. Y a manera de ejemplo, los centros de gran volumen, que hacen, por ejemplo, la esofaectomía, tienen aproximadamente la mitad de complicaciones que puede tener un centro de bajo volumen. Entonces, esto nos hace pensar, ante esta variabilidad existente en el obrar del cirujano, ¿tenemos que exponer nuestras tasas de rendimiento en nuestras complicaciones? ¿Es eso necesario? ¿Es imperativo por ley? Bueno, acá yo me cito a jurisprudencia internacional. Hay dos casos opuestos, ambos son de Estados Unidos, como uno podría pensar. El primero es la Corte Suprema de Wisconsin. Enfrentaron un paciente y un cirujano, pues haber quedado cuadripléjico, una paciente por un clipaje de aneurisma cerebral, y el tribunal, al revisar el hecho, entiende que la experiencia del cirujano y sus estadísticas forman parte de la doctrina del consentimiento informado y por ende deberían haber sido expresadas al paciente. Porque en ese caso, el paciente, conociendo que su cirujano podría haber no estado preparado para la cirugía, podría haber diferido, postergado o cambiado de cirujano. Por otra parte, hay otro fallo judicial que se da en la Corte Suprema de Pensilvania, en donde posterior a un cáncer de esófago hay una esofaectomía, una deficiencia anastomótica con una necesidad de reintervención, y ahí el tribunal entiende que la experiencia del cirujano no hacía parte de la doctrina de consentimiento informado, veamos lo opuesto de los fallos. Con lo cual, decían, lo que se debe exponer al paciente son las condiciones propias de la cirugía que ofrecemos y no las características personales del cirujano. Y cuando nosotros vemos cómo los cirujanos exponemos la información y cuáles son las desventajas de exponerla, así tal cual, cruda, sin un razonamiento, sin entenderla, las principales desventajas serían que si nosotros expusiéramos a nuestros cirujanos nuestras tasas de complicaciones, eso sería desalentar que los cirujanos tomen casos complejos. Como todos sabemos, mientras más complejo es el caso, más riesgo de complicaciones hay, por lo cual se seleccionarían los casos a favor de las cirugías de menos complejidad. Por otro lado, un cirujano que comienza su curva de aprendizaje posiblemente tenga más complicaciones, con lo cual dañaría su reputación posiblemente por un tiempo largo y le produciría ansiedad a sus pacientes. Es decir, ¿quién le gustaría operarse con un cirujano que nunca antes ha hecho su procedimiento o que tiene una alta tasa de complicación? Lo que redundaría en un estímulo a cambiar de colega, de profesional de salud, y no le permitiría a los cirujanos jóvenes alcanzar el tiempo mínimo para alcanzar una curva de aprendizaje. Y a todas luces, tomando la performance como una variable, el 50% de los cirujanos estarían por debajo de la media, con lo cual serían considerados a nivel social como malos cirujanos. Acá vemos cuáles son los riesgos de exponer tal cual información. Lo que sí es conveniente hacerle saber, aunque no está regido por ley, o sea, si uno no lo hace, no va a ser punible por lo tal, es decir, si va a participar un cirujano en formación, o si la cirugía va a ser efectuada por un cirujano en formación, es de buena práctica que el cirujano especialista le exponga eso al paciente. Ahora, como digo, ¿es una obligación? La respuesta no, es de buena práctica. Tampoco se deben ofrecer voluntariamente todas estas tasas de performance que di previamente, que comenté previamente. Sin embargo, si el paciente pregunta directamente, es de buena práctica informar sobre las limitaciones propias del cirujano y del centro. Y también es apropiado citar en los consentimientos informados tasas de mortalidad, o sea, esa información que decimos capitales o riesgos materiales. Si no hay del centro o del hospital, repito, no individuales, del centro del hospital, hacer uso de tasas nacionales o internacionales. En relación a la formación médica en la materia de consentimiento informado, hay que decir que no existe tanta literatura para el educador hacia el educando, y que esta falta de formación redunda en situaciones indeseadas, o sea, en condiciones de vulnerabilidad al obtener el consentimiento informado o al enfrentar posteriores reclamos en este aspecto. También hay que decir que muchos de los cirujanos que hoy ejercen su práctica, su especialidad, se han formado en leer en que el consentimiento informado
era exclusivamente un documento o un trámite que había que firmar previo a ingresar al quirófano, y que no entienden el alcance y la importancia que tiene el consentimiento informado, como dije al inicio, que puede ser un punto seguido o inclusive un punto final en la carrera de un cirujano, ¿no es cierto? Y por supuesto, como en muchos otros aspectos, la forma más eficiente de optimizar el proceso de obtención del consentimiento informado es educar a la comunidad médica en la importancia. Este es un estudio que recluta alrededor de 400 profesionales de formación en el área de emergentología y que determinan la percepción y cómo entendían la práctica del consentimiento informado en relación a su formación. Más del 90%, lo cual es preocupante, nunca habían tenido ni siquiera formación de grado o de posgrado en la obtención del consentimiento informado. Y ahí vemos las tasas americanas de litigio. Cuando nosotros trasladamos esto a una población de especialistas, en un estudio multicéntrico de 6 hospitales, alrededor de 470 médicos especialistas en Croacia, que evalúan el conocimiento en relación al consentimiento informado. Y lo que a mí me pareció más preocupante es que uno de cada 2 cirujanos ni sabía que había una ley que regía cómo obtener el consentimiento informado, con lo cual, si no conocemos la ley, ¿cómo vamos a cumplirla? ¿En qué deviene toda esta falta de formación? Y en el litigio de mala praxis. El litigio o el reclamo propiamente dicho es la etapa final de un proceso de insatisfacción del paciente en el preoperatorio, postoperatorio, perioperatorio. Existe en la actualidad un incremento notable en los juicios de mala praxis en la comunidad médica, y eso se hace a expensas de lo que, a diferencia de lo que nosotros instituiríamos, de cirugías menores o cirugía electiva. Y en base a esto hay mucha información de asociaciones científicas mundiales muy reconocidas. Las demandas judiciales, ya puntualmente con respecto al consentimiento informado, van desde la ausencia, aunque no se crea, hay personas que todavía no obtienen el consentimiento informado, o de obtenerlo en condiciones irregulares. Y la mayoría se da por fallas en la comunicación, es decir, no por las complicaciones dadas, sino por no haber expresado el riesgo de esas complicaciones. O sea, hay una diferencia entre los resultados esperados y obtenidos. Este es un estudio de un grupo holandés que ya sienta bases de litigio de mala praxis, la estudia puntualmente el estudio de mala praxis en la especialidad de cirugía general. Él ve que alrededor del 20% de los cirujanos especialistas habían tenido un reclamo por consentimiento informado apropiado en los últimos 5 años. Y lo que hasta hace poco parecía anecdótico, porque era raro que el ITI encontró un médico en formación que se sentía amparado, protegido por un médico especialista, empiezan a aparecer los primeros vestigios. Ahora, en los Países Bajos, 1 de cada 6 cirujanos, desde que se publicó este artículo, en los últimos 5 años retrospectivo, había tenido un litigio por mala praxis en torno al consentimiento informado. O sea, vean los números. Este es el mismo grupo que publica un artículo a futuro, este es un artículo del año 2019, donde evalúa la última década de los litigios de mala praxis en relación al consentimiento informado, y lo hace en función de una aseguradora médica que cubre alrededor del 70% de la planta profesional médica de los Países Bajos, y ve que en relación al consentimiento informado los pacientes sintieron que no se le, en relación al litigio, perdón, que no se le explicaron los riesgos y las potenciales complicaciones del procedimiento que se había ofrecido. El 20% dijo que no había entendido la cirugía o no se le había explicado la técnica operatoria y las características propias del procedimiento. Y un 10% que el cirujano había tenido una actitud displicente en relación al preoperatorio. Posiblemente no había obtenido el mismo el consentimiento, no había una persona capacitada, no le había dedicado el tiempo necesario para explicar al paciente. Y como dije recién, la mayoría de estos litigios se daban en cirugías electivas, cirugías programadas. El 40% de los cirujanos estos, a los cuales se había litigado, expusieron que en las instituciones de salud donde ellos trabajaban no había un protocolo de obtención de consentimiento informado en relación a la información que se debería exponer a los pacientes en calidad y cantidad. En realidad, este es un estudio australiano, también estudio de unos años, un estudio retrospectivo nacional que vio, en coincidencia con lo anteriormente hablado, que 1 de cada 9 médicos o especialistas habían tenido un litigio por mala praxis, solucionado en instancias intermedias o en instancias judiciales, y generalmente por falla en la exposición de las complicaciones. Cerca del 70% de los cirujanos no expresaban con regularidad las complicaciones de los procedimientos que ofrecían. Este es un artículo publicado en New England Journal of Medicine, en el cual se ve los juicios de mala praxis en relación al consentimiento informado y a las especialidades médicas. Y acá vemos que en relación a universalmente todas las especialidades en los Estados Unidos, entre el 7 y el 8% de los médicos en ejercicio tienen un reclamo anual
de mala praxis, de los cuales entre 1 y 2% terminan pagando por intermedio de sus aseguradoras de manera personal en instancias intermedias, o sea, de mediación, digamos. Cuando vemos cuáles son las especialidades, la cirugía general es una de las especialidades que más litiga mala praxis, junto con la cirugía plástica, la traumatología, la cirugía cardiotorácica, la neurocirugía. O sea, es una situación de riesgo, es una especialidad vulnerable a ser sometida a juicios de mala praxis. Disculpen. En relación al rechazo de la terapéutica ofrecida, hay que decir que el paciente puede decir no en cualquier momento. Así como puede asentir una práctica en cualquier momento, también puede disentir o revocar su autorización. Se puede negar tanto el paciente o como quien oficie de tutor o sustituto del mismo por una incapacidad transitoria o permanente del mismo. En cirugía electiva un paciente puede decir no en este momento y no necesariamente ese no se tenga que mantener en el tiempo. O sea, en cualquier momento él puede, en uso de sus facultades, revertir esa opinión y terminar operándose. Ahora bien, ¿qué pasa si se da una emergencia en el contexto de un paciente que había declinado a una práctica propuesta? Bueno, esa declinación, ese no, se mantiene en el tiempo. Uno podría no operar un paciente esgrimiendo que ese mismo paciente a la misma práctica previamente, antes de estar en condiciones de vulnerabilidad, incapacidad, incompetencia, había dicho no. Ahora bien, ¿quiénes son los que más rechazan las autorizaciones, los consentimientos informados? Hay un estudio publicado que dice que las personas que mayor nivel educativo tienen son personas que declinan menos en la terapéutica ofrecida. Y fundamentalmente porque entienden que las complicaciones son inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico que pueden darse, y que puede ocurrir inclusive el cirujano obrando bien, o sea, adhiriendo a la técnica operatoria tal cual debe ser. Entonces, veían que las personas que habían estado graduadas de algún tipo de carrera universitaria tenían un análisis costo-efectivo de las cirugías y eran menos propensos a rechazar las terapéuticas. Y lo que yo infiero en relación a esto, es lo siguiente. Cuando nosotros sabemos que estamos tratando con una persona que no tiene el nivel educativo por ahí para entender esta situación, bueno, deberíamos esforzarnos aún más para hacerle entender esta información a nuestros pacientes. Como yo dije, que un paciente puede declinar o rechazar una terapéutica previamente sentida en cualquier momento, esto también aplica para un procedimiento quirúrgico, aunque no se crea. O sea, un paciente podría declinar de continuar una cirugía en el intraoperatorio. Por supuesto, deberían darse una serie de cantidad de requisitos, por ejemplo, que no sea una anestesia general, o que sea una anestesia regional o local, el paciente no esté bajo una sedación. Pero en este caso, el cirujano es quien tiene la potestad de decir, si en ese momento evalúa que hay un riesgo para el paciente o para su vida, podría continuar el procedimiento sin la necesidad de esgrimir una razón, digamos. Siempre por el bien de no lastimar o no dañar a su paciente. Por otro lado, también hay que decir que es muy difícil saber si el paciente que está en una cirugía diciendo no continúe, lo está haciendo en uso de su facultad. Perdona que simplemente para recordarte, tenés 5 minutos. Bien. Esto lo voy a saltear. Esto en realidad es la percepción que tenía contrapuesto a un profesional de un cirujano en relación al consentimiento informado. Y voy a ir a esta parte que me parece que es importante para los cirujanos en ejercicio, porque nos toca atravesar una pandemia. Y esto traza todas las especialidades médicas y el consentimiento informado también en particular. Con lo cual quiero empezar diciendo que el COVID hizo que se cancelaran muchísimas cirugías, alrededor de 28 millones de cirugías en las primeras 12 semanas de pandemia, que el Reino Unido en su literatura dice que alrededor de 36.000 cirugías oncológicas fueron suspendidas, y que se necesitará casi un año con una actividad adicional del 20% para suplir ese déficit. Hay que decir que las asociaciones científicas quirúrgicas más prestigiosas del mundo, como la American College of Surgeons o el Royal College of Surgeons of England o la Asociación Española de Cirujanos, dicen que en relación al consentimiento informado en la pandemia no hay una práctica universal, que debemos exponer a nuestros pacientes lo que desconocemos en relación a cuánto impacta en los riesgos postoperatorios operar un paciente sintomático, y que cuáles son los riesgos de contraer nosocomialmente el virus, inclusive utilizando los elementos de protección personal. También hay que hacer saber a nuestros pacientes los cambios operativos en las instituciones, hospitales, sanatorios, clínicas.
es decir, que hay menos camas disponibles, o que el recurso humano es limitado, o que hay cambios en la circulación y el acompañamiento de los pacientes, pero que los mismos principios que rigen la obtención del consentimiento informado en la era pre-COVID lo hacen en la era COVID. La Asociación la Asociación Argentina de Cirugía también adhiere a esto, a estas entes internacionales, y sugiere el anexo a los consentimientos informados de un anexo COVID con una declaración jurada y los riesgos de la enfermedad. La cirugía no cambia, la ley no ha cambiado en relación al consentimiento informado, o sea, no necesita, no es imperativo que se exponga una información de COVID en los consentimientos actualmente, y las instituciones se han adaptado en función del entendimiento que han hecho de esta situación. Me cabe citar dos instituciones por las cuales tengo conocimiento de primera mano. La primera es una institución provincial, en la cual agrego un anexo de COVID a sus consentimientos de internación, dejando sin efecto los consentimientos propios quirúrgicos, percutáneos, endoscópicos, con lo cual se entiende que el paciente que se interna ya tiene un riesgo de COVID y un riesgo posterior al tratamiento, con lo cual se decidió por el Comité de Historias Clínicas incorporar este anexo a los consentimientos de internación. Y por otro lado, esta es una institución del extranjero en la que ha hecho incorporar el anexo ya propiamente en los consentimientos quirúrgicos, dejando sin efecto los consentimientos de internación. Básicamente la información es la misma, cambia el lugar y dónde le damos a nuestros pacientes. Esto simplemente para recordar cuánto impacta las complicaciones postoperatorias, que el 20% de las especialidades médicas estudiadas en el Reino Unido no contaban con un consentimiento que exponía los riesgos de COVID-19. Y con esto voy a terminar. Dejo algunas breves controversias en relación al consentimiento informado. Eventualmente, en lo personal me resultan interesantes, quizá algún otro no, pero no tengo una respuesta para expresarles, pero les dejo por ahí la inquietud. Y es lo siguiente: por ejemplo, un paciente que firma un consentimiento informado, ¿está también autorizando todos los procedimientos adicionales que devengan de este procedimiento original? Una complicación postoperatoria, el tratamiento de la misma, ¿está preconsentida en este consentimiento original? Y acá yo pongo un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que nosotros intervenimos de una duodenopancreatectomía cefálica, que en el postoperatorio requiere una internación en una unidad cerrada de cuidados intensivos y bajo ARM, y que a los días postoperatorios hace una fístula pancreática y requiere un drenaje percutáneo. ¿Ese drenaje estuvo consentido en el consentimiento informado original de duodenopancreatectomía o es un consentimiento nuevo? ¿Qué pasa si el paciente en ese momento no tiene el potestad para firmar un nuevo consentimiento? Asumimos que lo consintió. Es coercitivo pensar que es coercitivo instar a un paciente a que al firmar un consentimiento acepte cualquier otro tratamiento que fuera necesario en la evolución. ¿Es correcto éticamente negarse a operar a un paciente que no firma un consentimiento amplio, universal para todo tratamiento posterior que disponga el cirujano? ¿Puede un sustituto en estas condiciones rechazar un tratamiento que previamente consintió el paciente original? Bueno, son algunas de las controversias. Los quiero dejar con esto. El consentimiento informado es un documento médico legal y es un vehículo que nosotros deberíamos utilizar para garantizar la autonomía de nuestros pacientes, defender sus derechos, sus valores, sus deseos, en el cual es simplemente una figura simbólica de que ese acto de consentir existió, que los litigios de mala praxis se dan fundamentalmente por fallas en la comunicación. Durante la obtención del consentimiento informado no nos damos a entender o asumimos que el paciente entendió algo, que comprendió algo que nosotros pensamos que comprendió y no fue así. Que la capacitación en esta materia es la mejor manera de optimizar la performance en la obtención del consentimiento informado, y que la doctrina que nos regía nosotros hacia 2 años atrás y más, cuando no había una pandemia, sigue rigiendo en la actualidad. Bueno, muchas gracias a todos. Acá finalizo. Espero haber sido claro y agradezco a todos por su atención. Bueno, Marco, buenísimo, la verdad, muchas gracias. Es un tema, a menos en lo personal, súper apasionante. Siempre hago hincapié muchísimo en esto. Creo que vos, como residente de la clínica, lo debes haber sufrido bastante. Y me parece muy importante que los residentes lo tengan en cuenta, sobre todo cuando vamos a hablar de complicaciones, y es el momento donde por ahí uno pondera más el consentimiento y muchas veces lo va a buscar. ¿Estaba el consentimiento? ¿Estaba bien hecho el consentimiento? ¿Quién hizo el consentimiento? O sea, realmente no hay que ir...
no hay que ir, claro, no hay que ir desde atrás, sino hay que ir enfrentando el problema mucho antes, digamos, la prevención. Yo tengo un millón de preguntas. Con el tiempo estamos medio jugados, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no, yo te hago algunas breves preguntas. Bueno, no hay nadie en el chat, deben ser que están tímidos o todavía no hemos roto el hielo. Mira, Marco, ¿puede un cirujano ser punible por no estar en una cirugía en la cual se comprometió a estar, pero dejó asentado en el consentimiento informado que el cirujano podía cambiar? Porque eso es algo habitual que se hace al final del consentimiento, que el procedimiento puede ser realizado por alguien de su equipo. ¿Hay algo claro en eso? Acá yo quiero hacer una división. En relación a la ley, no expone nada. Sin embargo, hay cuestiones éticas y deontológicas que indudablemente van a alcanzar si un cirujano se comprometió a estar en una cirugía y no está. Ahora bien, como el consentimiento es un documento, es un contrato entre partes, si en el consentimiento informado, en algún párrafo, expone que será quien el cirujano, sus colaboradores o los integrantes del servicio quienes hagan uso de esta facultad de operar al paciente. El paciente lo lee, lo entiende, lo comprende, lo firma y demás, está asumiendo que puede ser su cirujano o alguien que O su alguien del cirujano le equipo. designe. En base a eso no sería punible. Sin embargo, como dije al principio, no es ético, podría ser desde ese punto de vista reclamado. Después, Bien. como aplica muchas cosas del consentimiento informado, donde hay cuestiones éticas, cuestiones judiciales y las cuestiones que nos competen a nosotros médicas, y en donde cada esfera rige con sus propias normas, hay muchas dilemas. Es decir, así como vimos en la charla, que sobre un mismo hecho hay dos fallos totalmente contrapuestos, después va a depender de la interpretación que hace. Si uno hace firmar el consentimiento, yo elegiría siempre estar yo, pero evidentemente a veces no se puede. Tendría Seguro. la tranquilidad que si hay un cirujano capacitado y los consentimientos son claros, no debería haber inconvenientes. Bien, gracias Marco. ¿Y puede cualquier miembro del equipo tratante hacer firmar o explicar eso, darle la información al paciente, o tiene que ser el médico que se comprometió a intervenirlo necesariamente? En eso hay algunos artículos fundamentalmente europeos donde comparaban el rendimiento en la performance entre médico de información y especialistas al obtener el consentimiento informado, y había una diferencia estadísticamente significativa en la comprensión, en el entendimiento, y eso sin relación directa en esos papers. Se sabe que los pacientes que entienden mejor, están más satisfechos, recuerdan mejor esa información y son menos propensos a litigar. Eso ya está estudiado. O sea, podría darlo, siempre tenemos que nosotros asegurar, los especialistas, asegurarnos que el médico de información esté capacitado para darlo y que haya, de ser posible, una protocolización de la información expuesta. O sea, que no haya una variabilidad tan existente. Si yo voy y le digo al paciente, por ejemplo, nomás, ¿cierto? Si ya está todo bien, tranquilo, no pasa nada, no tengo miedo, y otro paciente, y otro cirujano necesita una lista de potenciales complicaciones para una cuestión especulativa. Es decir, información que sea funcional. Tanto el paciente como el médico puede ser dada por un médico de información siempre que esté supervisado, por ahí no presencial, supervisado por un especialista. Lógico. Bueno, buenísimo, buenísimo Marco. Muchísimas gracias. Yo había alargado ahí una breve votación, fíjense, una muestra bastante representativa, casi 40%.